El siguiente es un podcast con elementos de lenguaje de tipo G, de guaranga. Y pues cuando ella me dijo esto, yo dije, verga, la cagué, no quiero publicar el podcast más, nunca. Y en tercer lugar, pues porque no quiero desagradarle a los demás, porque no quiero hacer sentir mal a nadie y esto es imposible. O sea, puedo reconocerme en algunas de estas cosas, pero luego en otras yo digo, coño, yo he tenido un avance en comparación a muchos años atrás, entonces me da mucha vergüenza, como entenderán, pero lo hago por ustedes, porque los quiero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, o sea, cual sea la hora en la que estás escuchando Licuadora Mental, el podcast. Yo soy Andrea Teixeira y el episodio de hoy casi que no sale y pues el podcast por poco se cancela y se va a la mierda gracias a mi siguiente creencia limitante, que es la de la necesidad de agradarle a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Licuadora Mental, mi podcast centrado en las creencias limitantes, más específicamente en mis creencias limitantes, pero si tú quieres compartir alguna tuya con la que yo pues me pueda identificar también o que yo pueda desarrollar en este podcast, pues te recuerdo que siempre tienes la sección de comentarios en donde puedes dejarme un mensajito y ya de paso, ya que estás por esos lares, me puedes regalar también un like, una suscripción y una compartida, que te lo agradezco de todo corazón. Me presento para esa gente bella, hermosa, preciosa, divina que recién llega a este canal. Yo soy Andrea Teixeira, comunicadora social, locutora, inmigrante venezolana, a la que pues le llama muchísimo la atención estos temas que pues tienen que ver con la parte mental y psicológica de los seres humanos, más específicamente en la parte de los pensamientos intrusivos, las creencias limitantes, los diálogos internos y así. Porque bueno, soy una persona que padece mucho de, de estas cositas, por así decirlo. Por lo que, bueno, también quiero dejar en claro que yo acá no soy ninguna experta de la salud mental. Yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni terapeuta, ni psicoterapeuta, ni coach motivacional. Es simplemente que pues son cosas que me llaman la atención y que trato de verlos desde mi perspectiva de una persona normal, o sea, una persona que no tiene ningún tipo de estudio sobre la salud mental. O sea, sí, que no soy profesional de la salud mental y más bien soy una persona muchas veces autocriticona que hace terapia y que pues simplemente le interesan estos temas. Y bueno, con toda esta información que te acabo de dar, además de invitarte a que te quedes, si a ti también te interesa, también quiero invitarte a que, pues si es algo en lo que quieres profundizar en tu persona, pues que busques la ayuda profesional correspondiente. Que yo igualmente, pues me voy a quedar muy contenta por encender esa curiosidad dentro de ti, pero si son cosas que sientes que te superan de todo corazón, busca ayuda profesional. Y dicho lo dicho, empezamos con la creencia de hoy, que es la de la necesidad de agradarle al mundo entero, a todo el mundo, a la gente de Estados Unidos, a la gente de China, a la gente de Taiwán, a la gente de Liechtenstein, a la de Alemania, España, a todo el mundo. A ver, en los episodios pasados les conté que yo hace años, como parte de un ejercicio que propuso en su momento una psicóloga venezolana, pues yo me hice una lista con mis creencias limitantes para pues ir reconociéndolas, reconocer también de dónde provienen, intentar refutarlas y convertirlas en creencias positivas o expansivas para mí. Yo todavía tengo esa lista en mi poder porque tengo un cuadernito que pues uso medio a estilo diario personal o bueno, a veces hago journaling y todas estas cositas. Pero bueno, como esto fue hace 8 años que yo hice esa lista, ahora que estoy haciendo este podcast me he ido dando cuenta de nuevas creencias y bueno, con la de hoy, que es la de la necesidad de agradarle a todo el mundo, me cayó la locha o me di cuenta hace relativamente poco. O sea, es una creencia
de la que me estoy dando cuenta hace poquito. Y pues también fue gracias a una amiga que ella sí que es psicóloga. Pero ¿qué pasó? No fue que ella me hizo terapia ni nada por el estilo, porque no, eso está muy mal que un amigo te haga terapia siendo psicólogo. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que yo le estaba contando a ella sobre este proyecto de podcast que es Licuadora Mental, que me hace mucha ilusión tener, eh, porque bueno, nada, me encanta todo lo que es la locución y pues como el tema central son las creencias limitantes, se lo estaba contando a ella, que también además ella es profesional de la salud mental. Y pues ella obviamente se alegró muchísimo porque ya sabe que esto es algo que a mí me gusta y pues que me interesa muchísimo, pero con la sinceridad que debe tener una amiga y además una amiga profesional de la salud mental, ella me dijo textualmente que pues esos términos le daban repelús, que son términos que se suelen usar más en las redes sociales, los gurús, los coach y todas estas cosas, pero que realmente en psicología no suele usarse este término. Y pues cuando ella me dijo esto, yo dije, verga, la cagué, no quiero publicar el podcast más, nunca. Sé que es dramático y extremista, pero bueno, yo soy un poquito así. Em, Aunque en parte fue porque yo sé que la psicología es muy compleja y muy delicada. Y al yo no ser psicóloga ni nada por el estilo, pues no quiero que asuman que por el hecho de yo hablar de estas cosas quiere decir que yo me las sé todas más una y que pues lo que yo vengo a decir acá es la verdad absoluta, cuando perfectamente puedo estar meando fuera del perol y equivocándome. Y pues también la otra parte que me llevó a decir esto de el podcast se cancela es por mi miedo a exponerme y pues no generar un contenido que a todo el mundo le agrade, así como a mi amiga, que pues estos términos le generan como que, bueno, asquito. Repito, son los términos lo que le causan esa reacción a mi amiga, más no el tema como tal. De hecho, ella me recomendó otro término que es el que suele usarse más en la parte psicológica, que es un término que tiene investigaciones o teorías más robustas, y es el de creencias irracionales. Aunque bueno, para efectos prácticos y generales yo seguiré diciéndoles o creencias limitantes, o bueno, si gustan ser más dramáticos como yo, pensamientos catastróficos. Pero volviendo a las creencias irracionales, encontré la definición que les dio el psicoterapeuta cognitivo Albert Ellis, que además fue quien creó la terapia racional emotiva. Y pues él le dio la siguiente definición, y es que son pensamientos distorsionados, exagerados, catastróficos, sin argumentos reales que los respalden y bueno, en la mayoría de los casos son suposiciones. Entonces, según Ellis, las circunstancias no son las que generan estos estados emocionales concretos, sino que son los esquemas mentales o creencias irracionales que pues actúan a modo de filtro y determinan la manera en que se perciben los acontecimientos, suscitando distintas reacciones emocionales. Es decir, que ante algo que ocurre, que nos activa una interpretación de eso que está ocurriendo, se da lugar a pues consecuencias emocionales y conductuales, o sea, a estos pensamientos catastróficos, exagerados, dramáticos y para usted de contar. Que yo aún así, recordando las definiciones que les mencionaba en los episodios pasados y las definiciones de creencias irracionales, pues de este psicólogo, la verdad es que a mí se me hace un poquito parecida, solamente que yo las digo a huevo zumbao como pues yo las entiendo y sin ser psicóloga, pero bueno, ya lo saben, si quieren indagar más con el término creencias irracionales, hay más bases científicas teóricas. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque yo estoy clara de que mi amiga no me dijo estas cosas para desmotivarme ni mucho menos, o sea, al contrario, ella simplemente me quiso dar su visión como psicóloga y más bien cuando yo le dije todo esto de, no, entonces no voy a sacar el podcast más nunca, ella en lugar de decirme, sí, mejor que no, pues ella me apoyó a continuar con el proyecto, porque a fin de cuentas me hizo ver que pues
yo en ningún momento estoy haciéndome pasar por algo que no soy como psicóloga. Y que el podcast se trata de hablar de estos temas desde mi mirada, mis experiencias y como yo las viví y las proceso. Entonces, pues nada, el podcast continúa, no joda. Y si a ustedes también les llama la atención estos temas, entonces pues los invito a hablarlo con su terapeuta o a buscar más información y por supuesto que a seguir pendientes de Licuadora Mental. El podcast que casi dejo de hacer. Primero porque pues a mí me da mucho miedo el exponerme, porque es verdad que yo soy una persona que es muy tímida y pues también la verdad es que hablarle sobre mí, mi vulnerabilidad, sobre cosas que son muy íntimas para mí en un podcast, a mí me da mucho pavor, incluso aunque solamente me conozcan 3 personas. Pero bueno, también en segundo lugar porque yo no quiero andar mal informando y hacer creer a los demás que soy algo que en verdad no soy. Por eso hago muchísimo hincapié en que yo no soy psicóloga, yo soy quien soy. Y en tercer lugar, pues porque no quiero desagradarle a los demás, porque no quiero hacer sentir mal a nadie y esto es imposible. Y obviamente esto es una creencia limitante, pensamiento catastrófico o creencia irracional o como mierdas a usted más le guste como suene el término, porque pues como les dije en el segundo episodio o en el primero o el segundo, no me acuerdo, las creencias limitantes son absolutistas, o sea que todo es siempre, nunca, nadie, todo el mundo. O sea que todo es blanco y negro, no se admiten escalas de grises y pues eso para mí personalmente es pura mierda. Una mierda que pues muchas veces me creo. Y pues la creencia de hoy me recordó a un episodio de la serie de Disney llamada Recreo, en donde uno de los protagonistas se entera que tiene un compañerito de clases al que por algún motivo no le cae bien. Y pues el protagonista se empeña en caerle bien a su compañero, hace de todo para ganar su amistad, al final pues le pone toda la buena onda, se acerca, lo invita a jugar, hace un poquito también de trampa para compartir más tiempo con este compañero, para intentar agradarle, incluso incurre en, digamos que, soborno con videojuegos y cositas así, y al final pues no lo logra. El compañerito este simplemente le cae mal, nunca se dice por qué, pero le cae mal, y pues el protagonista simplemente se rinde y lo acepta. Así, tan fácil. Pero bueno, por eso son comiquitas y dibujos animados. Y bueno, yo no digo que como seres sociales que somos, no necesitemos de los demás y de cierto grado de aprobación por parte de los demás. Pero buscar de forma excesiva la aprobación externa, pues muchas veces implica olvidarnos de nuestras propias necesidades, de nuestros límites y pues a veces de nuestra autenticidad y confianza. Al menos a mí, pues esta creencia me ataca más que nada por el lado de poner límites. Yo soy bastante consciente de ello y pues le quiero recordar que todo esto es algo que se trabaja siempre en la diariedad y que esto no se resuelve de un día para otro. Em, no es que yo nunca he puesto límites, es que pues cuando los he llegado a poner es porque me han llevado al extremo y pues mis formas no son las más agradables que digamos. Y bueno, luego de poner ese límite me siento mal por ello. Y allí es cuando entra la culpa, la necesidad irracional e irreal de estar bien con todo el mundo, de no entrar en conflicto con nadie, de caerle bien a todo el mundo, porque pues además soy una persona que intenta huir lo máximo posible del conflicto. Soy una persona, digamos, complaciente. Y yo, mirándolo desde mis ojos, siento que, al menos en mi caso, es una flor de muchas raíces esta creencia que yo tengo. Es como que, bueno, de una raíz grande y gruesa se desprenden otras más pequeñas y así sucesivamente. ¿Por qué me cuesta poner límites? Porque le puede caer mal a alguien. Si le cae mal a alguien, entonces ya no le voy a agradar. Si le desagrado, va a ser incómodo interactuar con esa persona y quizás vaya a ser motivo de conflicto. Además,
Si con esa persona antes de poner mi límite tenía una buena relación y luego ya no, para mí es una pérdida importante porque, bueno, también tengo la creencia de que a mí me cuesta coincidir y forjar relaciones profundas con otros. A mí me cuesta conseguir cualquier cosa, pero una relación con otra persona siento que me cuesta aún más. Y cuando esa relación se termina, pues yo me aferro como una vieja en un mototaxi en Caracas porque pues no quiero dejar ir al otro, no quiero dejar ir algo que siento que me costó tantísimo tener, cultivar y cuidar. Y bueno, así sucesivamente en esta espiral de mierda y pensamientos catastróficos en el que vivo. Por eso, pues, el nombre de este podcast de Licuadora Mental. Por eso mi miedo a exponerme, porque creo que es demasiado, es un montón venir a contarles lo que les cuento aquí, que son cosas muy personales. Entonces ya saben que soy una persona dramática, soy una persona complaciente, soy una persona que quizás le falte confianza y tal. Y bueno, eso claramente a muchas personas, para muchas personas será motivo de burla. Pero bueno, como todos hoy en día andan ventilando sus cosas personales en las redes sociales, yo voy a aprovechar de subirme a esta ola, em, aprovechando también que muchos no me conocen, así que voy a permitirme exponerme y ponerme bajo ese foco. Entonces, como uno de los objetivos de este podcast es convertir las creencias limitantes a unas más positivas, expansivas y buenas para nosotros, por así decirlo, ¿cómo vamos a cambiar este pensamiento ilógico de querer agradarle a todo el mundo? Bueno, con mucha terapia, mucho autoconocimiento, mucho entendimiento y mucha paciencia contigo mismo. Creo que, bueno, no es lo mismo ser una persona agradable que una persona complaciente, así que quizás para desmontar esta creencia sea necesario dar ese primer paso de aclararnos estas diferencias y reconocer en cuál de las dos encajamos. Así que pues veamos cuáles son las diferencias entre ser una persona amable y una persona complaciente. Que bueno, quizás sea bastante fácil de diferenciar porque las personas que son amables genuinamente están ayudando porque les nace y ayudan además hasta donde pueden sin sentirse culpables por no poder hacer nada más. O sea que no se sienten culpables por poner su límite. Una persona que es genuinamente amable no tiene problema en vivir momentos incómodos a la hora de poner límites a su ayuda, porque pues saben que hacen lo que pueden y además lo están haciendo de manera honesta y desinteresada, em, por lo cual no tienen problema en poner el límite de una forma sana, claro está. En cambio, una persona complaciente es una persona a la que le cuesta muchísimo decir que no. O sea, yo soy esa persona. Es una persona que cuando ayuda, en lugar de sentirse en paz consigo misma, se agobia, se agota emocionalmente y se llena de estrés. Y yo no quiero decir que una persona complaciente no pueda ayudar de forma desinteresada. Puede que sí, que esa persona em, quiere prestar su ayuda de forma real, sincera y desinteresada. Sin embargo, lo hace más desde también una aprobación constante de ser complaciente y acomodarse a las necesidades del otro antes que a las suyas. Pero también por lo mismo que les decía de que cuesta decir que no, porque cuando coloca sus límites, pues se siente mal, siente culpa, porque es una persona que siente o quiere sentirse imprescindible, necesaria, amada por las otras personas. Entonces siente que al poner el límite, mm, las otras personas no la van a querer más.
Y pues al pensar en todo esto, las personas que somos complacientes podemos llegar incluso a pues caer en huecos de frustración, de rabia, porque sentimos que damos todo de nosotros y sin poner límite alguno, poniendo a los demás por encima de nosotros, y lo que estamos haciendo es desgastarnos por buscar la aprobación de los demás. Entonces, creo que el primer paso para desmontar esta creencia es reconocer eso. ¿Soy una persona amable o soy una persona complaciente? Si eres una persona complaciente como yo, es importante, bueno, que reconozcas y que entiendas que poner límites, o sea, tú no estás haciendo nada malo con poner tus límites, no estás eh, diciéndole nada malo a la otra persona. Claro está la forma en la que digas las cosas, ¿no? Pero poner tus límites no significa que estás siendo una persona mala, una persona chimba, que eres un plasta de mierda. Sin embargo, ten en cuenta que aunque tú pongas tus límites de la forma más amable, más bonita, más tranquila del mundo, sí puede pasar que la otra persona se enoje. Y eso ya no queda en ti. O sea, eso ya queda en las manos de la otra persona. Que se enfaden cuando tú pones un límite es señal de que el límite era necesario, indica que pues la persona que se enfada se estaba beneficiando de tu falta de poner límites. Em, entonces, primero, saber que no vamos a caerles bien a todo el mundo. Siempre habrá una persona que por X o por Y razón, no es que le caigas mal, es simplemente que no coincide, no hay química. Sí, no, y no pasa nada, o sea, no pasa nada. ¿Por qué te tienes que enfrascar en esa persona que, con la que no coincides? Que puede que le caigas mal, o qué sé yo, enfócate en la gente que ya tienes a tu lado, en tus amigos, en tu pareja, en tu familia, que sí te quiere, te valora y respeta tus límites sobre todo. Así que en realidad yo creo que este episodio va a ser un dos por uno porque además de hablar de, bueno, ser una persona complaciente, que quiero agradarle a todo el mundo o a la mayor parte posible, pues también entra obviamente el tema de los límites, porque claramente una persona que es complaciente tiene dificultades para poner sus límites como yo. Igualmente es algo que he estado trabajando durante muchos años. Tipo, hace años mi forma de poner el límite era más brusca, reventaba a llorar, hablaba muy mal, decía las cosas de muy mal modo y actualmente, bueno, he mejorado igual, como todo en la vida, tengo días mejores y días peores. Pero, pues nada, también que sepan que yo estoy aquí abriéndoles mi corazón y mi cabeza, mi mente, y claro que da mucho miedo y da mucha vergüenza porque es como, a ver, los rasgos de una persona complaciente es alguien que tiene baja autoestima, que se adapta a las necesidades de los demás, que pone las necesidades de los demás por arriba de las de él. em, que pues tiene miedo del rechazo, miedo del fracaso, em, tiene un apego muy fuerte, quizás es ansioso, entonces yo es como, o sea, puedo reconocerme en algunas de estas cosas, pero luego en otras yo digo, coño, yo he tenido un avance en comparación a muchos años atrás, entonces me da mucha vergüenza, como entenderán, pero lo hago por ustedes, porque los quiero. Y bueno, para darles algunos ejemplos de momentos que yo recuerde hasta ahora, ¿no? En los que he llegado a ser complaciente o que he tenido ciertas características o em, comportamientos de una persona complaciente. Bueno, el tema de los límites que me cuesta un montón, un montón, un montón. También a mí me pasa mucho que a lo mejor es una nimiedad
en comparación con todas estas cosas que he mencionado, pero yo suelo decir más o solía decir más, ya no lo digo tanto, lo siento, cuando no es necesaria una disculpa. Y de hecho un compañero de la panadería del horror, de la que hablé en el episodio de Que soy lenta, hubo un compañero que me dijo en varias ocasiones tipo, ¿por qué te disculpas tanto? Y yo así como que, no lo sé, lo siento. Era un rasgo que yo tenía, de disculparme por cualquier cosa. Que para mí no era cualquier cosa, era como, bueno, dije algo mal o te pegué aquí un poquito sin querer y tal. Y era porque, bueno, no sé, me salía automático. Pero bueno, esto es una característica que puedo llegar a tener yo o que llegué a tener yo en esos momentos. Em, Cuando pongo límites, por ejemplo, trato de rebuscar mucho y de justificar por qué no te puedo hacer ese favor, por qué no puedo ir a tal sitio. Siempre es como rebuscando, darte una explicación, y la verdad es que no es necesaria en muchos de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos. Eso, eso también puede llegar a ser una característica de las personas que no sabemos poner los límites y que por consecuencia somos complacientes. Otro rasgo puede ser lo que ya mencioné de que pues no nos gustan los conflictos. Entonces pues con tal de evitarlos, no ponemos límites e incluso intentamos ser mediadores, que yo sí me considero una persona mediadora, amistades me lo han dicho. Y siendo sincera, cansa mucho. Entonces, bueno, muchachos, de verdad, cuando les digo que les estoy abriendo aquí mi corazón es de verdad, verdad. O sea, estas cosas no son fáciles. O sea, yo las hablo aquí porque en realidad yo estoy grabando y le estoy hablando a la pared y a un micrófono. Y después esto lo van a escuchar ustedes, quién sabe cuándo, dónde ni cuántas personas. Pero me vulnero un montón con ustedes acá. Entonces, a ver, tampoco quiero hacer ver a las personas que somos complacientes como... O sea, sé que es un rasgo que puede ser muy poco positivo para las personas que los tenemos, ¿no? Pero también, o sea, siendo una persona complaciente, leo las características y es como, o sea, me da mucha vergüenza o me da cosita, o sea, me da pena saber que soy así, pensar que habrá gente que lo sepa y que me vea así, porque yo también quiero creer que yo soy muchas otras cosas más y sé que soy muchas otras cosas más. Entonces, lo que te puedo decir es que sí, da tristeza o da vergüenza o da enojo o da cualquiera de estas emociones saberte así, pero que sepas que tú eres mucho más que eso. Somos mucho más que esas cosas. Una de las cosas que he leído, dentro de las primeras cosas que puedes llegar a hacer para dejar de ser una persona complaciente, es tener mucha autocompasión. Tenerte mucha autocompasión, mucha paciencia. Necesitas conocerte, saber quién eres, valorarte, saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. O sea, sí, básicamente conocerte para que puedas darte a ti misma, ti misma, esa dosis justa y sana de autocompasión. Así que bueno, esa yo, por lo que he leído, y me parece que está bastante atinado, es como el pilar de este proceso de sanación y de construcción de esta creencia. Ser autocompasivo, que es difícil, ¿eh? Difícil para las personas que somos autocriticonas. Pero bueno, por allí se empieza. Y luego, bueno, aprender a poner límites, que no es poca cosa.
Como les digo, yo hace muchos años sí que me costaba más. Hoy por hoy me cuesta para mis personas más cercanas, a mi gente amada, mis amigos, mi familia, mis seres queridos hermosos. Me cuesta un poco poner los límites. Em, y a veces cuando lo hago sigo sintiéndome un poco mal, pero bueno, son cosas que sigo trabajando. Así que nada, que sepan que es un proceso mediante el cual esto no es de la noche a la mañana. Conócete, conoce cuáles son tus negociables, tus no negociables, las cosas con las que puedes tener cierta flexibilidad, cuándo decir que no, cuándo decir que sí, saber cuáles son tus necesidades también. Y, y bueno, también entender que si llegas a poner un límite de forma sana, em, pues la reacción y los sentimientos que le generes a esa otra persona no son tu correspondencia, no te corresponde a ti lidiar con eso, eso es lo de la otra persona. Si tú te comunicaste bien, pusiste bien tu límite, ya queda de parte del otro. Así que, bueno, estas son algunas cosillas que podríamos llegar a implementar. Y bueno, entender que no, que es imposible agradarle a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo. Esto lamentablemente no funciona así. No necesitas dejar de ser quien eres para agradarle a los demás. Hay gente que te va a querer y a amar por tu ser como tú eres y hay gente que a la que le vas a desagradar por ser como tú eres. Eso es algo que no puedes cambiar, es algo que no puedes controlar. Nadie te va a querer menos por respetarte más a ti mismo y a tus límites. Y, en todo caso, si te dejan de querer por tu poner tu límite, pues te aseguro que esas personas no merecen la pena. Así que, nada, no se me ocurre otro tipo de pensamiento como para sustituir ese de le tengo que caer bien a todo el mundo. Creo que es un poquito complicado hacer una contraposición, pero sí, nada, volver a decirte todas estas cositas que podemos hacer para quitarle poder a ese pensamiento, que sería el reconocer si eres una persona agradable, amable, o más bien una persona complaciente. Si eres una persona complaciente, empezar a trabajar en poner tus límites, en hacerte a la idea y aceptar que no vas a caerle a todo el mundo. También es muy loco pensar que dentro de tantísima gente que hay en el mundo, que no sé ni cuántas personas somos ahora en el mundo entero, tú le vas a caer a todo el mundo. No es así. Es como pensar que eres el ombligo del universo, que eres el centro del universo, y eso no es así. Somos una brizna en el viento, o sea, y con esto no quiero decir que no somos nadie ni nada, simplemente que es imposible que le agrades a todo el mundo. Abrázate con las personas que sí te quieren, que sí te aman, que sí te respetan tus límites y deja ir a los que no. Pasito a pasito vamos a ir desmontando esta creencia limitante. No es nada fácil, como ya dije, es una cuestión del día a día, no es un proceso lineal, todos lo sabemos, o bueno, quiero creer que todos lo sabemos, pero si no lo sabes, pues hola, no es un proceso lineal. Eso creo que sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen la fórmula o la frase nueva para sustituir esta creencia limitante, déjenmela en los comentarios, que los voy a estar leyendo y respondiendo. Regálenme un likecito, suscríbanse, compartan este podcast y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Un bechito.